Bienvenidos a todos a esta charla que tiene como objeto platicar sobre el paisaje como objeto del arte. Antes que nada me presento, soy José Alberto Ochoa Ramírez, profesor de la licenciatura de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato y colaboro en el doctorado en artes de la misma Universidad de Guanajuato. Quiero agradecer también a Ani Vanessa Almaguer Aguilar, de la Coordinación de Servicios Educativos del Instituto de Cultura, su invitación a platicar con ustedes. Quisiera iniciar planteando que el paisaje es una palabra que, al ser del dominio común, tiene muchas acepciones, por lo que se hace necesario su definición, particularmente en su relación con el arte. Nosotros podemos hablar de paisaje natural, paisaje urbano, entre otras muchas acepciones que por ahí encontramos o conceptos, y que esto hace que se vuelva un tanto y cuanto complicado cuando platicamos de paisaje. Tenemos una ligera idea de que esto se relaciona con la naturaleza, se da en esta pauta, pero vamos a intentar definirlo y, como decimos aquí, más con relación al arte. Asimismo, al ser este paisaje objeto del arte, su formulación ha sido pluridisciplinar a lo largo de los tiempos. Muchas disciplinas lo han tomado: la geografía, la literatura, la arquitectura, la pintura, hasta la música. La música habla de paisaje sonoro, por ejemplo. Entonces, ha habido muchas disciplinas que lo han trabajado. Y en esta plática nos centraremos particularmente en dos diferentes disciplinas: la pintura y la arquitectura. Y bueno, lo haremos a través de estos apartados. Iniciaremos con los conceptos, como decíamos, de paisaje y arte, para continuar con el paisaje como objeto del arte de estas dos disciplinas que me ha tocado participar en su estudio un poco más, la pintura y la arquitectura, por mi formación sobre todo de arquitecto. Esto me da pues una pauta de trabajo en relación al paisaje y su formulación en la arquitectura del paisaje. Y en la pintura, toda vez que esta disciplina inicia o detona en el ámbito occidental el trabajo del paisaje hacia estas partes de manejo del mismo, y va dando pues pauta a que otras disciplinas retomen mucho de esto. Para concluir en algunas ideas centrales que desarrollamos a lo largo de esta plática. Primeramente, una conceptualización del arte a través de dos definiciones que hace Wikipedia. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción las bases económicas y sociales. Esto lo que nos quiere decir es que, según estemos en circunstancias de economía y relación social, este arte se va generando, se va dando o va cambiando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pintura, pensemos en una sociedad neolítica que está en sus inicios, que tiene poca estructura y que en cuanto a su cuestión técnica es limitada. Vamos a ver estas pinturas rupestres como tienen una limitación de elementos para poder desarrollar las ideas que, como aquí dice, la transmisión de ideas y valores inherentes a esta cultura o a cualquiera que se dé a lo largo del espacio y del tiempo, son de una cierta manera. Si hablamos, por ejemplo, del arte bizantino, en el cual el dominio de las artes por la religión hacía que hubiese cosas que se pudieran tomar o no. Y así hacia adelante, entonces vamos viendo cómo las mismas técnicas cambian. Por ejemplo, ahora con la fotografía ya se pueden hacer, y las computadoras todavía más, se pueden hacer muchas situaciones diferentes que antes era un poco
difícil. Y con ello expresar estas ideas que quiere el artista trabajar, decir en una sociedad como es la actual, bien diferente a las anteriores. Por otra parte, la misma Wikipedia nos dice que es cualquier actividad o producto realizado con la finalidad estética. Esto nos habla de ciertos elementos que mueven a los sentimientos a manifestarse en el ser humano. Entonces, el estar frente a una pintura, el escuchar los sonidos, nos dan cierta motivación, ciertos sentimientos a partir de estos elementos que se van colocando específicamente para dar una reacción en este usuario del arte. También tenemos, como ya habíamos dicho, una situación comunicativa. Puede ser que cualquiera de estos elementos artísticos lleven, por ejemplo, una cuestión combativa, como tendríamos el caso de los grabados de Posada, quien hacía esto para hacer ver a la sociedad de su tiempo, hacía estos grabados para hacer ver a esa sociedad las situaciones en las que se encontraban otras gentes, en este caso los obreros. Mediante esta actividad o producto se expresan ideas, ¿sí? Como veíamos en el caso de Posadas, emociones como cuando estamos en un jardín que ha sido desarrollado por la arquitectura del paisaje con ciertas circunstancias para que el usuario se deleite, se relaje, descanse, etc. Y en general se expresa una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, los lingüísticos, hablamos de la literatura, mucha literatura está plagada de referencias al paisaje y al arte sobre todo en general, haciendo esta circunstancia bastante interesante. Hablamos de recursos sonoros, corporales como en el caso de la danza y mixtos. En el caso del paisaje, una idea que podemos tener que nos habla de un diccionario bastante antiguo, el diccionario de Corominas de 1708, nos habla de que el paisaje es un pedazo de país en la pintura, es decir, topia o forma, ¿sí?, que se da en esta pintura. Al no existir en esos momentos cámaras fotográficas, videos, etc., se pintaban ciertas circunstancias de un país, ciertas partes que se podían admitir en ese tamaño de pintura. Y con ello se hacía un registro, se volvía histórico. Pero también los artistas llegaron a la idea de que tendrían que estar haciéndolo de cierta manera, de plasmarlo con ciertos recursos que en ese momento se tenían para pintar, o con ciertas ideas preconcebidas de que ese país era el mejor, por ejemplo, se destacaba por X o Y situación, entre otras circunstancias que podrían hacer que la pintura no fuera tan fiel, no fuera realmente una fotografía. Maderuelo nos explica que el paisaje es un constructo, es una idea, es una elaboración mental que realizamos a partir de lo que se ve al contemplar un territorio, un país. El paisaje, en cuanto a concepto, es la trabazón que permite interpretar en términos culturales y estéticos las cualidades de un territorio, lugar o paraje. Entonces, si nosotros pensamos en paisaje, pensamos en lo que para nosotros es adecuado. Pensemos, por ejemplo, en la Toscana italiana con esa situación de colinas, los viñedos, por ejemplo. Vean cómo se empieza ya a manejar cierta circunstancia local que da una visión de ese territorio, una visión hacia el exterior. En el caso de México, por ejemplo, muchas veces se ha hecho de esta visión de cactus, de desierto, un estereotipo hacia lo que es nuestro territorio, que es tan diverso. No necesariamente ese es lo último, es lo más cercano a Estados Unidos, y bueno, pues muchas veces era lo que se contemplaba por parte de los de fuera. Cuando llegan a las partes centrales, a la meseta central de nuestro país, o cuando van hacia la parte del sureste, cambia totalmente esta circunstancia que define nuestro país. De ahí que es difícil de entender o dejar que se quede en un solo elemento esta representación de nuestro paisaje.
Alain Roger, que es uno de los pocos teóricos que han trabajado esta circunstancia del arte en relación al paisaje, nos indica, una vez que inicia su libro, su breve tratado del paisaje, dice él que el origen, muchas veces pensado por la gente, del paisaje, al pensar en la naturaleza, es que tiene un origen en un dios. O hay otros, dice él mismo, que piensan que el origen está en el hombre. Y entonces él se pregunta, dice, pero si el paisaje entonces no viene ni de una ni de otra parte, no es inmanente ni trascendente, ¿cuál es su origen? Lo señala en lo humano y en lo artístico. Dice, esta es mi respuesta. El arte constituye el verdadero mediador, la finalidad de la metamorfosis, el meta, de la metafísica paisajística, queriéndonos hablar con esto, de esta parte, de esta circunstancia, de que todo inicia con cómo lo vemos. Cómo es que esta idea, este constructo mental es pensado y es realizado para generar ese paisaje, donde utilizamos los elementos naturales, obviamente, en la mayoría de los casos, pero también los elementos artificiales que existen de las ciudades, por ejemplo, y que todos ellos, puestos de cierta manera, dan un resultado en esta actividad, en este producto artístico, ya sea en la pintura, la literatura, entre otros. Continúa Alain Rogers señalando, hace ya 2 milenios que el Occidente es víctima de una ilusión erigida en dogma. El arte debe ser una imitación perfecta o acabada de la naturaleza. Esta sería su función, su dignidad, su razón de ser. Esto lo escribe él como una cuestión sarcástica, diciendo más adelante que esto no debe de ser, o sea, que nos hemos creído siempre que el paisaje proviene de la naturaleza y que entonces debemos de trabajar esta naturaleza en nuestra actividad artística, en nuestros productos. Como les decía, él señala en relación al artista que cualquiera que sea no tiene por qué repetir la naturaleza. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué engorro! Su vocación es la de negarla, la de neutralizarla con vistas a producir los modelos que, al contrario, nos permitan modelarla. Es decir, para que la naturaleza se vuelva paisaje, requiere de esa intervención del artista, generando con ello un trabajo de modelación que da ideales de cómo debería de ser este paisaje. Si hablamos de la naturaleza o si hablamos de la cuestión artificial del ser humano, todo esto en sus ciudades, vean cómo hemos transformado esa naturaleza en determinadas circunstancias y que nos ha hecho como cultura o como culturas más que una sola en diferentes partes del mundo, tener nuestros propios modelos de lo que debe ser el paisaje, de lo que debe ser la ciudad, de lo que debe de ser la pintura, de lo que debe de ser el jardín, que es una de las manifestaciones de la arquitectura del paisaje. Entonces, esta es la circunstancia que se señala al cambiar de esta idea de que paisaje solo es naturaleza y arte solo debe de ser el trabajo con esta naturaleza o su imitación. Entonces pasamos a que debemos de poder reinterpretarla en esta cuestión artística. Maderuelo establece aún más esta circunstancia en épocas recientes y señala que el paisaje, siendo una creación cultural, es decir, humana y donde está imbricado el arte, es algo que se construye, no es algo que ya existía. En cada época y en cada sociedad se han elaborado imágenes del mundo y del entorno que responden a las creencias, conocimientos y deseos que se poseían en ese momento.
Entonces encontraremos que aparte de este constructo, de esta idea por determinadas personas o culturas, esto irá cambiando a lo largo de los tiempos y de las culturas para llegar a tal vez a homogeneizarse como pasa en muchas de las circunstancias actuales, pero que en un inicio serán tan diferentes y responderán a determinadas circunstancias particulares y locales que harán pues estos modelos a través de esta modelación. Por cierto que la palabra paisaje tiene sus orígenes en el en varias culturas tienen su origen de palabra y en una de ellas, por ejemplo, en las partes de las culturas europeas del norte, en el caso de alemán, es Landschaft, que significa modelado del territorio. Entonces, démonos cuenta cómo esto hace ver cierta circunstancia de volver a esos modelos. En el caso de las culturas del sur de Europa, paisaje es este reflejo que se hace de lo que existe y que da identidad a ese país. De ahí viene país, paisano, paisaje. Entonces, esta situación lingüística que nos señala Agustín Berke, que es el primero prácticamente de los que trabajan esta parte teórica, que nos habla de que existen o deberían de existir para que se pueda hablar de paisaje y de que la sociedad lo tome como un valor cultural, hablar de que existan 4 criterios: el lingüístico, el literario, el pictórico y el jardinístico. Cuando estos cuatro criterios se dan, se habla de una cultura del paisaje en dicha sociedad. Y señala este mismo autor, Agustín Berke, que en China es donde primeramente se produce esta circunstancia de trabajo como valor cultural con el paisaje en dicha sociedad. Veamos un ejemplo de cómo lo hacían ellos, cuál era su idea de todos estos criterios. En China se empezaba por trabajar para generar un jardín como parte del paisaje, haciendo poesía. Se dilucidaba cómo con esta poesía, cómo con esta cuestión literaria se iba o debería de tener características un espacio jardinístico o paisajístico. Después este mismo se pintaba y se generaba este paisaje para llegar pues a esta manifestación, a este producto artístico. Una vez que se realizó lingüísticamente bajo la figura de la poesía, el jardín se pintaba como se ve en esta estampa de origen chino, y que los japoneses, descendientes de estos pobladores chinos que se van a las islas, también manifestarán en sus estampas japonesas, y con ello se construía, veamos, esta posición de un jardín con su escultura china, pensada bajo esta circunstancia de que el jardín debería corresponder con todos estos criterios anteriores. Vean cómo queda. Para nosotros, en el ámbito occidental y nuestros criterios, esta es una situación bastante rara, pero ellos aducen que intentan copiar las formas de la naturaleza tal cual se van manifestando y que representan ciertas figuras. Puede ser un león, puede ser un dragón, una persona, etcétera, ¿no? Les recomiendo aquí, hay en internet, particularmente en YouTube, hay una serie que se denomina La Vuelta al Mundo en 80 Jardines, y hay una explicación bastante interesante que da el narrador Monty Don, que precisa pues estas diferencias con respecto a los jardines chinos y japoneses, y que les vuelvo a reiterar, les recomendaría una vista a esas expresiones en el ámbito jardinístico. Decíamos pues que se dan estos criterios de trabajo para formular la cultura paisajística,
y que también intervienen otros. Por ejemplo, en el caso de los chinos se establecen ideas como esta contraposición en el universo de los contrarios, ¿no? Que da esta parte del yin y el yang, o que pueden expresarse, como decían, los contrarios, por ejemplo, hombre y mujer, vertical y horizontal, blanco y negro, entre otros elementos que se van repartiendo pues para hacer estas propuestas específicas de arte. Continuamos ahora con dos disciplinas que trabajarán el paisaje de manera artística. La primera, la pintura, que ya habíamos comentado, da origen a esta disciplina, a denotar el paisaje, a hacer ver su existencia. Este señor eh, Alain Royer precisa que, por ejemplo, en la época en que se genera el jardín paisajístico, los londinenses sabían que existía la bruma, la neblina, pero no es hasta que los pintores paisajistas empiezan a manejar y a manifestar estos fenómenos naturales en sus pinturas, es cuando se empieza a reconocer cómo una característica particular de Londres y cómo es importante para ellos como identidad. Entonces, esta parte que él señala y que señala diciendo pues que no es que no existiera esta situación particular, pero no se había denotado, no se había exaltado y que se vuelve, insisto, un elemento de identidad, dará pauta pues a que se retomen estos trabajos pictóricos. El paisaje ha sido objeto de diversas disciplinas, decíamos ya, la pintura, la escultura, la literatura y la arquitectura, entre otras. Todas ellas han buscado reconocer el territorio, interpretarlo e idealizarlo como parte de su quehacer. En el caso de la pintura, una de las principales situaciones fue el pasar de aquellas pinturas rupestres a que eran planas, faltas de escala, que no permitían la profundidad, los diferentes planos de lo más cercano y lo más lejano. A través de la técnica de la perspectiva nos permiten entender esos territorios que geográficamente presentan determinadas circunstancias, situaciones en primer plano, como puede ser una montaña, y hacia atrás muchas más montañas o ríos o árboles, etcétera. Esta técnica de la perspectiva ideada por Filippo Brunelleschi permitirá que esto se dé en la pintura como parte de esa mejoría, de ese avance técnico que nos ayudará pues entonces a manifestar mejor nuestras pinturas. Con ella se da la construcción del paisaje como símbolo, también como documento histórico. Muchas de las pinturas reflejarán lo que acontece en esa época, guerras, batallas, construcciones de diversos edificios, entre otras cosas, que darán pues este documento histórico. Y también como muestra las diferentes corrientes pictóricas. Ya decíamos, empezamos con un pintar con los dedos en aquellas cavernas neolíticas para ir avanzando hacia el uso de pinceles, manejo de materiales como el óleo, luego la acuarela, el uso de la fotografía, del cine. Todas estas cuestiones irán avanzando. En el caso de las corrientes pictóricas, llegará un momento en que además de estos materiales, la forma de usarlos, cómo unos son trabajados muy fielmente con las pinceladas que desaparezcan y que parezca casi una fotografía, y otros que darán pues el término de que la misma pincelada refleje la luz y dé otra idea, no exactamente con la forma que contiene, sino figurativamente, ¿no?
Y este señor Alain Roger nos habla pues de que pasamos ya ahora a la artealización del paisaje, es decir, paso de la lectura del territorio, esta visión desde un punto alto y donde se alcanza a ver todo el territorio o parte de este y con ello lo dibujamos, a un territorio idealizado, es decir, se da una intervención en el mismo. Ya no es que reflejemos como si fuéramos fotógrafos lo que existe en ese territorio, sino que lo reinterpretamos, lo ponemos y lo mejoramos a nuestro gusto, al gusto de la sociedad, al gusto del artista. Habíamos platicado pues de estas pinturas iniciales que eran bastante planas, faltas de profundidad, como son las pinturas bizantinas. Vean cómo este tipo de pintura es una pintura en la cual, en el caso más exagerado, podríamos decir, es como si hubieran aplastado todo con una prensa y todo quedase como una calcomanía, ¿no? No se ve la perspectiva. A finales de la Edad Media e inicios de la parte renacentista de los periodos artísticos, el Giotto, en el año 1304, pinta, hace una pintura denominada Huida a Egipto. Este es un detalle en el cual ustedes pueden ver cómo aquí se intenta ya en la pintura mostrar la profundidad que da el paisaje, lo que está más cerca de lo que está más lejos, buscando con ello entender este mismo paisaje y hacer ver sus características. Vean esa pintura que ya lleva un mucho mayor detalle en relación a esto, en el cual ya se ha incluido profundidad, colores que hacen ver lo más cercano, lo más lejano dentro de esta circunstancia, y algo que en el paisaje se denota, pues, como ya habíamos platicado, la parte de el uso de los elementos del territorio, lo natural, estas montañas, estos mares, estos árboles, y lo artificial que tiene el hombre, sus castillos, su gente, sus animales. En esta es la batalla de Alejandro en Isos, hecha por Altdorfer en 1528, y que refleja la idea de cómo fue esa batalla en Isos, en Turquía. Animado por esta plática, me puse a investigar sobre esta pintura y ver cómo es que estaba este lugar, este territorio, cómo debería de haber sido en un momento dado. Vean la interpretación de Altdorfer, quien vean cómo pone picos y más picos y aquello muy agreste y tratando de dar una sensación, una idea de peligro que se está inminente entre los dos campamentos que ahí se ven, los de los otomanos, si mal no recuerdo, era el bando contrario a Alejandro el Magno. Entonces vean cómo esto se siente así bastante opresivo, bastante excitante a la vista. Y verifiquen esto con relación a cómo están estos picos, esta zona de montañas en el Golfo de Isos, y vean cómo está esto. Realmente no están tan agresivos, realmente no son tan agrestes, pero el pintor ya inició a dar una característica, una idea de cómo pudieran ser esta circunstancia, cómo él reinterpreta para darle ese dramatismo a la pintura. Entonces los pintores elegirán sus técnicas, buscarán acentuar los elementos que convienen, que son mejores y que dan esa idea de cómo esa parte del territorio es ideal, cómo es ese modelo, ¿no? Aquí en esta parte del pintor flamenco, Rubens, paisaje con arcoíris, vean cómo es una característica bucólica, es decir, de ámbito rural, vemos los animales
las vacas, los caballos, los campesinos, cómo esto se da de cierta manera para mostrar cómo es ese territorio. Otro pintor de los Países Bajos, Jacob van Ruysdael, genera esta vista de estas grandes planicies, son países con no entiendo, grandes montañas, y cómo se ven estas planicies y cómo es la humedad, cómo se dan lo de las nubes, cómo cada vez se exhibe esta circunstancia particular de un territorio propio. Bueno, y como hemos visto, la pintura acepta diferentes temáticas, diferentes orígenes de estas temáticas, como es el cuño mitológico, como se ve aquí en el caso de la pintura de Claude Lorrain, francés avecindado en Inglaterra, que genera estos paisajes a partir de la aplicación de la perspectiva, como se ve en esta pintura denominada Puerto Marino con la embarcación de la Reina de Saba. La Reina de Saba, si se recuerdan, aparece en la Biblia como una reina que tiene contacto con el rey Salomón y de la cual pues nace, según esto, una descendencia. Bueno, entonces hablamos de una época muy vieja y que Lorrain reinterpreta en esta pintura, y que lo interesante de ella, decíamos, es la aplicación ya de la perspectiva para generar esta profundidad que de un principio platicábamos en la pintura, donde si pensamos en que ponemos una línea a la altura de nuestros ojos, podemos verificar a partir de ahí ciertos trazos en la pintura. Esta línea la denominamos línea de horizonte, y en ella podemos poner lo que le denominamos punto de fuga, es decir, un punto hacia donde convergen varias líneas en la perspectiva cónica, como si fuera un cono, viendo nosotros desde la parte más grande de este cono hacia la punta. Entonces tenemos el punto de fuga y todas las líneas que son paralelas al piso, como se ve en el edificio del lado derecho, convergerán en ese punto. Todas estas líneas generarán esta circunstancia de perspectiva cónica. Esto es la perspectiva. Entonces esto mismo hace que los edificios, el horizonte, las personas se vayan empequeñeciendo hacia la parte final de esta distancia que termina en ese punto. Y que fue pues una parte que antes no se tenía en el periodo bizantino, cuando se descubre por Filippo Brunelleschi. Esto supone una revolución importante, sobre todo en esta pintura paisajística. Y bueno, ya en épocas más recientes, en el siglo XIX, denominado el siglo decimonónico, se busca más ya trabajar con la cuestión geográfica, la naturaleza. Recordemos que cuando menos en nuestra ciudad de Guanajuato viene un explorador, un geógrafo, Alejandro von Humboldt, quien identifica muchos tipos de aves, de plantas, y entonces esto lo hace a partir de un registro con la pintura naturalista, pero también en el ámbito artístico, esta misma representación de los paisajes naturales en México se da a través de la Academia de San Carlos, misma que intenta reproducir los paisajes mexicanos. Uno de ellos, uno de estos pintores muy destacado, que incluso gana un premio en una exposición mundial de París, es José María Velasco. José María Velasco recorre varias zonas del país dibujando los paisajes mexicanos, como aquí se ven los baños de Netzahualcóyotl, que genera este rey azteca, si mal no recuerdo, encima del Valle de México, y desde los cuales pues contemplaba sus dominios.
Continuando con la técnica, la parte técnica de la pintura, estos pintores últimos, ya de las vanguardias, inician haciendo cambios en esta figura, en esta forma de dibujar que fuera casi como una fotografía hacia situaciones en las cuales las pinceladas dan la idea de la forma, pero no es una casi copia idéntica como tendríamos en una fotografía. En este caso hablamos de Van Gogh, que en esta pintura denominada Vista de París desde Montmartre, señala pues las formas con trazos muy gruesos y ya no tan delicados como en el caso de José María Velasco. Y por último, en el caso de la pintura, ya un poco más en el siglo anterior, el siglo XX, Edward Hopper, pintor que ya realza la parte no natural del paisaje, sino la parte de la ciudad, el paisaje urbano, en esta pintura denominada Nighthawks. Vean cómo pues ya incluso se vuelve temático lo que pasa en la ciudad. Ya no es el ámbito rural, campirano, natural, sino la parte de la ciudad. Y bueno, pasamos a el paisaje como objeto de arte de la arquitectura. Habrá que señalar que el jardín es producto inicial del arte paisajístico de la arquitectura, que se practica desde tiempos inmemorables con los egipcios, que son junto con los chinos, en los datos más antiguos que tenemos del registro de estos ensayos. En el caso de los egipcios, en sus tumbas se han encontrado registros de casas que contenían estos jardines y su elaboración. Y que bueno, pues ello nos lleva a hablar de que hay variaciones según la cultura y el tiempo histórico. Ya decíamos, los chinos, los japoneses, los egipcios, los árabes generaron otros elementos, y ya más con el tiempo los italianos, los franceses, los ingleses, ya en los siglos más cercanos a nosotros, como es el 18, el 19. Y en la parte ya casi colindando con el siglo XX, del 19 al 20, el mayor logro es el desarrollo del parque, que lo podemos conceptualizar, que lo podemos denominar como el gran jardín de la ciudad, y que incluso así eran jardines de los hacendados ingleses, que después se ceden a manera de bosques a la ciudad. Y decía yo que en esta práctica jardinística mucho influye, como en la pintura, la parte simbólica, la parte de lo que vemos, por ejemplo. En el caso de este paisaje volcánico de Japón, del mar interior de Seto, lo que ustedes ven es una serie de formas de islas volcánicas que se tienen allí, y que es el paisaje que todos los días verán los paisajistas japoneses, ya sea los pintores, ya sea los arquitectos del paisaje. Y viendo estas formas podemos tener un referente para el diseño de nuestras propias formas, ya sea en pintura o ya sea en los mismos jardines, como se ve en esta imagen, que es el jardín del Ryoanji, ubicado en el monasterio de Daiyūin en Kioto, Japón, y que se elabora más o menos a finales del siglo XV, y en el cual, si ustedes identificaron las imágenes anteriores de las islas, aquí se reproduce, donde la gravilla que se pone alrededor de estas rocas, colocadas específicamente de cierta manera para contar una leyenda, una idea, estas gravillas son similares a lo que serían las olas del mar. Entonces, nótese pues cómo mucho de esto se va planteando conforme a lo que podemos ver en esta idea artística, en esta situación de lo que tenemos alrededor de. En el caso específico de este jardín, es un jardín que dentro de un monasterio hace las cuestiones de elementos para poder tener meditación por parte de estos monjes. Como nosotros en la cultura occidental utilizamos el rosario, que es una serie de cuentas que se van repitiendo hasta lograr una liberación mental, olvidarse de los elementos alrededor de.
Aquí los monjes fijan su mente en cualquiera de estos elementos y empiezan pues a olvidarse del resto de los problemas, de las situaciones terrenales. Además de lo que nos ofrece la misma naturaleza, la misma situación particular de cada localidad, de cada país, existen las situaciones religiosas, como es en el caso de las culturas que tienen su origen en el Asia Menor, donde se origina en muchas de las religiones eh, basadas en un personaje central que pudiera ser Jesucristo, Buda, ¿sí? Que ellos plantean esta idea de que hay un Dios único, un Señor, y tienen también un lugar denominado el paraíso. En este paraíso es donde se está mejor, donde a partir de ser de determinada forma pasa uno a estar en una mejoría. Y este paraíso siempre es concebido por varias culturas como un jardín cerrado donde solamente los que tuvieron un buen desempeño en la vida terrenal pasarán a vivir por la eternidad. Y en el caso de los católicos, con la Biblia, en el Génesis, habla de que se genera un paraíso con estas frases. Dice, y el Señor plantó un huerto al este del Edén, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos, y el cuarto río es el Éufrates. Esto nos da una cierta situación de manejo terrenal. El Éufrates es un río que sí existe, y con ello pues nos damos cuenta de esta circunstancia. Pero este simbolismo a partir de la religión nos da pauta a que se generen como interpretaciones en la pintura, como es este caso de Lucas Cranach el Viejo, quien genera la pintura Adán y Eva en el jardín del Edén. Vean cómo es un jardín, cómo todo el mundo no tiene preocupaciones, hay alimento, todos están bien. Esta es la idea de un paraíso. Y la arquitectura del paisaje lo retoma. Del lado superior, la tercera imagen que dice Hunting Park, es un parque de caza que el rey de Persia tenía y en el cual se encerraba toda la caza para que el rey pues, pudiera ir a cazar sin problemas, ¿no? Ejercitarse, etc. Posteriormente, con la entrada de esta simbología religiosa, esta parte encerrada se vuelve el jardín del paraíso, que es el cuarto elemento en la primera fila, y que ya lleva la inclusión de la geometría. Sigue siendo un espacio cerrado que lleva en ella el agua, en una zona desértica como es el Medio Oriente. El agua era muy importante, y esos son los 4 brazos que se generan en el Edén. En la parte que ven en un rectángulo en negro, es un pabellón. Ese pabellón es donde antes era el pabellón de caza del rey, desde donde disparaba flechas a los animales. Ahora se convierte en una zona de descanso, y ese pabellón, con el transcurrir de los tiempos, se desplazará hacia el centro y se volverá un kiosco. Si ustedes notan ya ahora cierta similitud con los jardines centrales de todos nuestros pueblos en México, pues se darán cuenta de dónde viene el origen de esta distribución en 4 partes de la mayoría de nuestros jardines principales en muchas ciudades del país. Aquí se ve una distribución en Fingarden, en Kashan, Irán, donde se ve la fuente central y los 4 brazos que emanan agua, en similitud a este simbolismo religioso. Y este ejemplo que, bueno, pues para todos ha de ser mayormente conocido, donde son los jardines del Taj Mahal, en Agra, India, y que si recuerdan, bueno, pues la idea inicial era este mausoleo a la esposa de un rey. Esta esposa muere y se le hace este edificio monumental, y que la idea pues era tener un Taj Mahal, que el primero es en mármol blanco, el otro era pasando ese río que se ve atrás, hacer un Taj Mahal en mármol negro. Lamentablemente pues al rey lo hacen abdicar, lo encierran, y ya no se
se constituye o se genera este segundo Taj Mahal. Y al frente se ve el jardín del paraíso con sus 4 brazos distribuyendo agua hacia sus alrededores. Los griegos también fueron una cultura que generó paisajismo. Vean cómo su lugar de origen es relativamente desértico, por llamarlo así, puesto que es muy pedregoso, pero en él generan la primera reforestación que se tiene conocida y generan espacios al aire libre, por ejemplo la academia, que era un paseo arbolado, donde los filósofos acostumbraban pasear para ir dilucidando sus pensamientos. Los romanos, que conquistan a los griegos y a muchas culturas, incorporan muchos de sus elementos, como en el caso de los griegos que usaban la escultura, en sus propuestas paisajísticas de jardines, como se ve aquí en el Canopo, en la Villa Adriana de Roma, Italia. Los árabes, que venían del desierto, tenían poca posibilidad de tener agua, conquistan España y generan un ejemplo magnífico de jardines en la Alhambra, en Sevilla, como es este Patio de los Leones, donde se vuelve a repetir este fenómeno del jardín del paraíso, donde están los 4 brazos. Y aquí hay una anécdota muy interesante en la cual hay que recalar. Se llama Patio de los Leones por estos leones que se ven en la fuente, pero que resulta derivado de su situación religiosa, que ellos no pueden manejar formas de la naturaleza al ser humano, los leones, por ejemplo. Pero como este es un regalo que les hace un rey español al rey musulmán, al rey árabe, hubo que ponerlo así. Entonces realmente, si ustedes pudieran ver esta fuente, entender que esta fuente no llevaba eso, bueno, pues verían otra circunstancia muy parecida a los ejemplos que vimos anteriormente en el Taj Mahal, por ejemplo, sin muchas figuras. Vean incluso que, por ejemplo, en la cuestión artística, en lo que son los arcos, generan árboles simulados en esos arcos, ya sea curvos o con estas especies de recortes. Esos son los árboles, es como ellos manifestaban pues esta circunstancia de la naturaleza. No había pues esta copia directa como lo hacemos los occidentales. Pero los mismos árabes fundan escuela, en el caso de España, generando lo que le llaman los patios de los naranjos, y que hay en muchas ciudades de España, como aquí se ve en el ejemplo de Barcelona, para lograr especie de lujo que ellos no tenían en su país originario, de tener frutales, de tener agua, de tener vegetación, y que se vuelven un elemento compositivo importante en el caso de España. Posteriormente, ya en el Renacimiento, en el Alto Renacimiento, los italianos generan su propio modelo de jardín a través de villas en las afueras de las ciudades importantes, en zonas con pendiente, que les permite tener, como se ve en este esquema en la parte superior, el cuadro negro es el edificio, tener vistas hacia los valles, y en el inter ir formando plataformas que hacen que puedan tener una serie de juegos de agua, juegos verdes, laberintos, entre otras cosas para la diversión de los dueños, de los moradores. Aquí se veía la Villa Alante, que tiene un inicio, una zona plana, va subiendo hasta llegar a la última parte en que se coloca nuestro edificio y tiene esas vistas de ese valle que es terrenos del señorío, ¿no? del dueño de la casa. Los franceses conquistan Italia y retoman parte de estas circunstancias, pero ellos deciden hacer su propia versión de jardín nacional.
¿qué pasa con el jardín francés? El jardín francés, a diferencia del italiano que renace o nace en una topografía con una serie de colinas, en el caso de los franceses tienen zonas planas, tienen una geografía plana en muchos casos, entonces lo que hacen ellos es generar grandes planicies para desarrollar su jardín tipo. Y simbólicamente, dada la cuestión de un monarca absolutista, es decir, un monarca que decía él mismo que fue puesto por Dios y que por él detentaba este poder, entonces que solamente con Dios hablaba o se dirigía en el sentido de que era el que le podía pedir cuentas, se da una situación de absolutismo y se refleja simbólicamente en una cuestión de infinito. Ustedes ven un eje en la parte central de este dibujo, de este esquema, con línea punteada. Esa es la cuestión del infinito. El infinito pasaba por el castillo, las habitaciones del rey, y se dirigía por todo ese jardín hasta perderse en la lejanía. Aquí se ve, por ejemplo, un primer intento del complejo del castillo de Vaux-le-Vicomte que hace André Lenot para el ministro de Finanzas de Luis XIV, y vean cómo hay un eje que va formándose desde el edificio hasta el fondo de la imagen, de manera tal que esto es una primera aproximación a esta idea del infinito. Obviamente no era el rey, era el ministro, y de aquí se toma esta circunstancia de esta idea del infinito. A los lados observan lo que es el bosquete, el bosque de caza para esta parte, y que será retomado en esta escala que es relativamente de un cierto tamaño, al castillo al complejo que se hace para Luis XIV, denominado Jardines del Castillo de Versalles. Si ustedes ven la escala, que nos habla aquí de 500 metros, este complejo, desde el castillo hasta la parte final a mano izquierda, hablaríamos más o menos como de 2,5, 3 kilómetros de longitud en ese eje. Es inmenso, ¿no? Y el bosque que se generó es espectacular. Aquí se ve desde la parte baja del castillo de Versalles, desde la parte anterior a las habitaciones del rey. Vean el infinito, vean el tamaño de este complejo, realizado también por André Lenot, paisajista francés, que da pauta pues a este modelo de jardín francés. La regularidad de esto pues es derivado de la idea matemática que se tenía en la época con René Descartes, y que hace pues que esto se vuelva un modelo específico para los jardines, y que muchos de ellos se retomarán acá en México, con la época porfiriana, por ejemplo. En el caso de los ingleses siempre se han sentido separados del resto de Europa. Ellos fueron grandes conquistadores de Asia, fueron y conquistaron parte de China y abrieron también al comercio a Japón. Entonces retomaron muchas de las ideas que tenían los asiáticos, estas dos culturas en específico en relación al paisaje, que consideraban en su cultura que ellos forman parte de la naturaleza y que realmente todo se debe de ver conforme a la naturaleza, es decir, como si la naturaleza los hubiera generado estos jardines. Entonces, cuando estas ideas se empiezan a diseminar en Inglaterra, dada esta separación que tienen de Europa, ellos buscan también su aplicación artística que dé la identidad a su propio jardín. Y entonces lo que ustedes ven aquí son 5 esquemas de cómo va evolucionando el jardín inglés, empezando por una copia, por así llamarlo, del francés, y después se va generando diversas tentativas hasta llegar al estilo paisajista. ¿Qué intenta este último? Bueno, pues algo que un pensador que se denomina Karl Popper, si mal no recuerdo el nombre completo, dice que la naturaleza odia la línea recta y que
ama la línea curva. Entonces, si ustedes ven esas líneas sinuosas en el último paisaje, es como se definirá esta cuestión del jardín paisajístico de Inglaterra, dando pues cabida a una expresión que se vuelve nacional en la forma de hacer jardines. Aquí se ve un ejemplo de Blenheim, en Inglaterra, donde todo pareciera, salvo los edificios, que es relativamente hecho por la naturaleza y donde todo está pensado, pues, como a manera de estampas chinas o japonesas para ir dando diversas sensaciones. La idea de que este jardín paisajista nos lleve y nos conduzca por diferentes tramos, haciéndonos pues ver diferentes detalles. Eso es lo que los ingleses, al estar en contacto con las culturas china y japonesa, aprenden y aplican en sus áreas que tienen grandes planicies. Y por último, en la práctica paisajística, como parte de esta cuestión artística, se da el parque. El parque, que es el gran jardín de la ciudad y que tendrá su mayor exponente o su iniciador a Frederick Law Olmsted en Estados Unidos, quien genera el famosísimo Central Park en 1857. Aquí vemos este planito más o menos de las formas que había ideado este señor, que acuña el término de arquitecto paisajista. Y como es visto desde manera aérea, ¿no? Casi todo se quedó como él lo planteó, lo cual en los proyectos es complicado, ¿no? Muchas veces hay cambios, pero vean pues cómo logró esta idea de un elemento casi natural dentro de la ciudad. Esta es la idea de un parque, ¿no? Una especie de bosque casi natural, crecido al interior de la ciudad, pero que de primera instancia es artificial. No existía y se generó por parte del diseño, del arte, del paisajismo. Bueno, con esta última parte concluimos que el paisaje es un constructo cultural desde el territorio y sobre el territorio. Es decir, es una idea que tienen las culturas respecto de cómo debe de ser su territorio, su idealidad, y entonces nos hace que nosotros, artistas de cualquier situación, arquitectos, pintores y otros, tengamos que trabajar sobre él en el territorio y desde el territorio, ¿no? Hay veces en que los pintores lanzan la idea y de ahí se empiezan a conformar en las otras disciplinas con repercusiones de cómo trabajar esta idea inicialmente planteada, porque es más fácil en la pintura. Y se construye este paisaje con la intermediación del artista como individuo. Como decía yo, muchas veces los artistas avientan ideas, pensamientos expresados en sus diferentes medios de expresión, lingüístico, pictórico, escultórico, hasta en la danza, y en elementos que son más complicados de realizar más rápido, como la arquitectura, lleva un cierto tiempo que después va fructificando, va madurando y generando estas pautas. Y esto a partir del artista como individuo, pero después, cuando la sociedad lo observa, lo acepta, se da como un colectivo y se da sobre todo para la identidad de esas culturas. Entonces, al ser objeto del arte, diversas disciplinas han tomado el paisaje, la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura, por ejemplificar, y han hecho pues diferentes circunstancias para expresarlo, para dar esta pauta de esta enseñanza. Ahora en la exposición que ustedes podrán ver en estos mismos canales de comunicación que el Instituto de la Cultura trae de la Fundación Sura, si mal no recuerdo, verán muchas de estas ideas, muchas de estas formas de representar el paisaje en la pintura. Es una exposición importante de artistas locales y extranjeros que les recomiendo muchísimo, que ojalá puedan verificarlo, aunque sea vía digital. Lo impresionante sería poder estar allí y poder ver los detalles de los trazos, de los colores,
Es una exposición impresionante que ojalá tengan la oportunidad de gozar. Eh, Pintores incluso como Velasco están incluidos en esta circunstancia. Ojalá les encante, como yo creo que debería de ser, como a mí me gusta esto de la pintura, que es impresionante la comunicación de las ideas de las épocas y de las técnicas de la pintura. Gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.